¿Cómo estás, Dolores? Gracias por poder comunicarte, ¿eh? Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, anda todo? bien, tranquilo. Por lo menos no está lloviendo ni nada acá, así que estamos bien. Bueno, fantástico. Exactamente. ¿Te escucha bien? Sí, yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien a mí? Yo te escucho bien también, pero Vamos, bueno, tenía vamos. miedo ahí por el teléfono. No, Vamos para adelante, tranquila, entonces. usted tranquila. Si no hacemos la antena humana, Bueno, ¿vio? Bueno, usted es muy joven, va a acordarse de esos celulares que venían antes, pero bueno. bueno, Bueno, vamos. cualquier cosa me avisas. Sí, yo te Bueno, aviso. la idea de hoy era charlar de un tema súper actual que ya nos agarra la semana que viene, que es el Censo 2022. Y nos preguntamos por qué una columna de feminismo con todo la presentación que le hacías del espacio, Sí. se nos ocurre hablar del censo, si el censo es algo como general, ¿qué tiene que ver con el feminismo? Bueno, para eso la idea es pensar lo básico. Según el INDEC, que es el organismo del Estado que se encarga de diseñar y realizar el censo y llevarlo adelante, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas es el recuento de todas las personas, todos los hogares y todas las viviendas que se encuentran en el territorio nacional en un momento determinado. El objetivo es saber cuántos somos, cómo vivimos y cómo nos distribuimos. ¿Vieron esa leyenda que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires está todo ploteado ahora con la leyenda de que tenés que dejar pasar el censista, que la idea del censo justamente tiene este objetivo? Bien, ese es el objetivo con el que definen el censo, entonces ustedes lo están viendo ahí en diferentes lugares de Buenos Aires. En realidad esta es la publicidad. Es la publicidad. Así que dice. aparece en todos lados, sí. porque se supone que todos tenemos que saber que el 18, que es el miércoles que viene, tenemos que dejar pasar al censista, o desde marzo ya se podía hacer el censo digital. Entonces, de esa manera, porque es importante, bueno, tener el censo. ¿Y quiénes son las personas que van a ser censadas? Según el artículo 17 del decreto 726, que salió en el año 2020, todas las personas que habitan en el territorio nacional tienen que responder las preguntas incluidas en el cuestionario censal. Bien. ¿Esto qué significa? Que la encuesta se hace, a la encuesta censal, el cuestionario es toda la sociedad, o sea, toda la sociedad debe responderlo. Y ahora bien, esta encuesta, ¿qué preguntas te hacen en la encuesta del censo? Sí, te preguntan sexo, edad, características del hogar, de la vivienda, la salud, educación, migraciones, ocupación, entre otros temas muy generales. Y por primera vez este censo 2022 va a traer, entre otras novedades, como el formato digital, una pregunta indaga sobre la identidad de género. Estas palabras nos dan una pista de por qué hoy elegimos hablar del censo. ¿A vos qué te parece? Bien, entonces lo que vamos a analizar es por qué se pregunta la identidad de género o por qué está incluido dentro del cuestionario que va a ser el censo. Claro, vamos a hablar de que apareció una nueva pregunta que tiene que ver con el género. Con esto. Bien. Pero bueno, vamos a seguir con la parte general para terminar de entender por qué es importante abordar este tema. ¿Para qué sirven los resultados del censo? Para saber cuántos somos, bueno, usted lo definió ahí, saber cuántos somos, cómo vivimos, bla, 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 ¿no? En teoría, nos permiten conocer las principales características demográficas y socioeconómicas de la población que reside en el territorio nacional y sus condiciones habitacionales. La información estadística, porque es una información estadística que surge a partir del operativo, sirve para diseñar políticas públicas esenciales en diversos ámbitos. También la utilizan personas y empresas para investigar, planificar y llevar adelante proyectos basados en la información oficial. El censo es la base de toda la información oficial que hay sobre la sociedad. Bien. Entonces, teniendo en cuenta todas estas definiciones, podemos decir que el censo es una herramienta científica fundamental de las ciencias sociales y nos permite conocer una cantidad de datos sobre la sociedad en la que vivimos. Esta información es la que permite pensar y diseñar las políticas públicas que nos afectan a diario. Entonces, si retomamos lo que se viene charlando con Rosana... Qué bueno sería que también, ¿no? Pues esto es un programa político-social también, ¿no? Qué bueno que sería que vuelvas a repetir esa última parte que dijiste, Dolores, pero eso, si querés hacerlo. La última parte. Decime. Pensar que sirve para qué. El censo nos permite conocer una cantidad de datos sobre la sociedad en la que vivimos, y esta información es la que permite pensar y diseñar las políticas públicas que nos afectan a diario. Muy bien. Entonces, hay que remarcar esa parte. Sí. Si retomamos todo lo que vienen charlando con Rosana, sobre todo si nos escucha la columna acerca del Encuentro Nacional de Mujeres, no sé si te acordás, sí, cómo no. ¿qué pasa?
nos podemos hacer la siguiente pregunta para pensar la columna de hoy. ¿Cómo afecta a las mujeres este nuevo detalle del cuestionario sexual? O sea, esta nueva pregunta que aparece, ¿va a afectar de alguna manera a las mujeres o no? Yo creo que no. ¿Te acordás que con Rosana venían hablando con el Encuentro Nacional de Mujeres? Sí, según una edición. El tema de la identidad. Sí, bueno, claro, que ahora se partió y que hay todo un tema en cuanto a quién excluye, quién no excluye, el tema de las identidades y el feminismo. Hoy esta columna se pregunta si esta nueva pregunta que tiene este nuevo punto a responder, que tiene el cuestionario social, va a afectar a las mujeres o no. El primer problema es que el cuestionario genera confusión. Todos los que hicieron el censo digital, o el 18 cuando reciban al agua, el censista que se acerque, se van a encontrar con las siguientes preguntas. Una de las primeras preguntas que te van a hacer es, ¿cuál es el sexo registrado al nacer? La primera opción es mujer / femenino, la segunda opción es varón / masculino, y una tercera opción que dice X, ninguna de las anteriores. Y después, automáticamente va a aparecer otra pregunta que dice, de acuerdo a la identidad de género, se considera mujer trans / travesti, varón trans / masculinidad trans, mujer, varón, no binario, otra ninguna de las anteriores, prefiero no contestar, ignorado. Como bien explicó Rosana anteriormente, sexo no es lo mismo que género. Para repasar un poquito, el sexo es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan los individuos de la especie, dividiéndola en masculino y femenino. Dolores, ¿vos estás con hermanos libres? No. ¿No? Bueno. No. No, porque por ahí se me va un poquito y a veces pasa cuando están con hermanos libres, ¿viste? Para el celular, pero no, perdóname que te haya cortado. No lo puse justamente porque... Vamos todavía mejor. Continúa así. Perdóname que te corté, me gustaría que vuelvas a retomar, a donde un poquito más adelante. Como hablaron con Rosana, cuando arrancaron con todo el tema de que empezó a aparecer el tema de la identidad, el sexo, el género, ya partimos de la base de que el sexo no es lo mismo que el género. Entonces, primero sería, ¿está mal incluida en ese lugar la pregunta? No, vamos a ver qué es lo que pasa con esas preguntas, porque se me dan confusión y si esto realmente afecta a las mujeres o no en la información que va a relevar el censo de ahora en adelante. Bien. A partir de ahora. O sea, lo que nosotros entendemos es que el censo es una herramienta fundamental para pensar en la sociedad, porque básicamente nos permite conocer la sociedad en la que nosotros vivimos y en caso de pensar políticas públicas, en caso de pensar transformaciones, en caso de conocer la situación de las mujeres, de los varones, de cualquier persona, bueno, el censo nos permite entender, conocer esas realidades. Nosotros en esta columna feminista ya trabajamos que en la sociedad en la que vivimos es una sociedad patriarcal, donde las mujeres nos encontramos en una posición objetiva de opresión. Las mujeres nos encontramos oprimidas por el simple hecho de haber nacido mujeres. Esto es algo que ya hemos charlado con Rosana en la columna a lo largo de todo este tiempo que venimos desarrollando este espacio. Ahora bien, saber cuántas mujeres hay, cómo viven esas mujeres, nos permite conocer la realidad de las mujeres en la Argentina. Este año, al censo se le agrega una pregunta más en el cuestionario, que tiene que ver con la identidad de género. Nosotros venimos charlando también en este espacio que el tema de la identidad de género viene complicando algunas cuestiones de la realidad de las mujeres. Entonces, lo que vamos a pensar hoy es si esta pregunta nueva va a afectar esa información que se va a relevar en el censo o no. Es una pregunta que nos estamos haciendo para pensar acá en el espacio. Entonces, nosotros entendemos que el sexo no es lo mismo que el género y entendemos que el sexo es el conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie, dividiéndolos en masculinos y femeninos, y hace posible la reproducción que se caracteriza, que los caracteriza, y que en cambio el género es una construcción social de normas y comportamientos que varían a lo largo de la historia. Entonces, en la primera... Sí, no, te decía, eso estaba entendido, Dolores, el sexo no es lo mismo que el género, eso no... No es lo mismo, pero bueno, eso era para repasarlo, para remarcarlo. Porque estas preguntas se confunden. Sí. Porque es una detrás de la otra, y entonces, en la primera pregunta se supone que la persona sentada, vos, yo, cualquiera, va a responder con un dato objetivo a partir de su realidad material concreta, salvando los casos de nacimientos intersexuales. El 99% de las personas nacemos varones o mujeres. Entonces a vos cuando te pregunten cuál es tu sexo, vas a poner varón.
y yo voy a poner mujer. ¿Sí? Esa es la realidad material concreta. Sí. Ahora bien, en la segunda pregunta no pretende relevar la realidad, sino el sentimiento subjetivo de una persona. ¿Qué identidad de género, con qué identidad de género vos te autopercibís? ¿Cuál es tu sentimiento de identidad? Ya hemos charlado que identidades hay como persona, como cantidad de personas. Entonces, pero a su vez genera confusión y establece una mentira. Tanto varón como mujer no son una identidad de género, sino sexo. ¿Por qué? Porque vuelve a repetir en las opciones de pregunta identidad de género si vos te identificas como mujer o como varón. Sí. ¿Se entiende? Sí, ¿Por qué genera confusión? Por un lado tenemos una pregunta totalmente objetiva: ¿qué sexo tenés? ¿Sos mujer, sos varón? Sí. O X, ninguna de las anteriores, porque existe el caso de la intersexualidad, pongamos el caso que aparezca. Ahora bien, de acuerdo con la identidad de género, ¿vos cómo te considerás? Y ahí aparece mujer y varón, pero mujer y varón no son identidades, es sexo, es la realidad. Claro. ¿Se entiende? Sí, entonces se entiende. ahí ya un documento oficial está generando confusión. Sí. Está generando confusión con respecto a un tema que generar confusión es una complicación. Ahora bien, en febrero un grupo de feministas presentó un recurso de amparo en el cual se solicitaba la modificación del cuestionario censal en la pregunta sobre identidad de género. Eso justito te iba a preguntar eso, si ya se había hecho alguna presentación y se había hablado de este tema. Sí, se había hecho, justamente. Un grupo de feministas presentó este recurso de amparo en el cual se solicitaba la modificación y ¿qué pedían que se cambiara? Eso, ¿qué pedían? Las opciones de respuesta a partir de los siguientes criterios: que se elimine las categorías mujer y varón como opciones de respuesta para la pregunta sobre identidad de género, que se sustituya la opción mujer trans por feminidades trans y que se elimine la opción varón trans, quedando como opción la ya existente masculinidades trans. Me he perdido, Lore, para que yo lo entienda. Vamos de vuelta. Entonces, perdón, es muy técnico. Sí, pero está bueno si lo entendemos y a ver, entonces todos podemos saber dónde queremos llegar. ¿Mujer trans, entonces vos decís que no existe? ¿El feminismo dice que no existe mujer trans? Lo que nosotros entendemos es que existen feminidades trans. Feminidades trans, ahí está. Porque lo que tiene que ver es con el género, y el género es el femenino. Ahora, mujer es sexo. Y entiendo, varón dónde está es claro. Sexo. Entonces, varón tampoco es varón trans, es masculinidades trans, que de hecho el propio censo pone en la opción varón trans / masculinidades trans. Bien, ahora entendí. Y cuando hicieron la presentación, ¿qué respuestas tuvieron de parte del gobierno en el amparo? ¿Qué dijo la justicia primero? Porque se presentó la justicia. Está todavía viéndose. Sé que en un principio presentaron una carta al INDEC, no se les respondió y por eso presentaron el recurso de amparo. Bien, ¿y el Ministerio de la Mujer y todas esas...? No, nadie opinó nada. Ahora igual vamos a hablar de las repercusiones que hubo sobre este recurso. Bueno. Sí, amparo. Por otro lado, las feministas circulamos un formulario en apoyo a la cautelar con el objetivo de dar a conocer y obtener adhesiones sobre este punto. O sea, que la sociedad conozca que, había un grupo de mujeres que presentó un recurso de amparo a esta confusión que estaba generando el censo. Ahora bien, esta modificación del cuestionario censal no es un hecho aislado, como ya hemos venido hablando en la columna, y si alguien sigue a 13 Rosas podrá también leerlo en nuestras redes, sino que forma parte de una serie de medidas que vienen tomando el nombre de respetar la autopercepción y los sentimientos de un colectivo, por ejemplo, la eliminación del número del PUIL, que en su mayoría es asociada con el sexo, el año pasado, cambiar el indicador sexo por el de género en muchos formularios oficiales. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, si uno entra al sistema, te preguntan por tu género, no por tu sexo. ¿Y si yo soy varón heterosexual, qué pongo en el género? ¿Qué pongo? ¿Varón? Pero ahí estoy hablando de mi sexo. Hombre. Claro, ahí está es que no es lo mismo y lo hacen pasar por lo mismo. Entonces ahí se genera una confusión y es una mentira que tiene que haber una realidad concreta. Claro, están diciendo ¿por qué estamos igualando el género con el sexo? Con el sexo de cada uno, ¿no? Con el sexo de cada uno. Ahí claro, está. Esto por un lado. Y que esto que está pasando ahora en el censo no es un hecho aislado. Como venimos diciendo,
forma parte de una serie de medidas que se vienen tomando en nombre de respetar la autopercepción y los sentimientos de un colectivo. Entonces como yo me autopercibo y estos son mis sentimientos, vamos a cambiar una cantidad de cosas para respetar eso. Entonces, eliminamos el número que en el CURIL en su mayoría se asocia con el sexo, cambiar el indicador sexo por el de género en muchos formularios oficiales, o sancionar una ley de equidad en representación de los géneros en servicios de comunicación, que eso fue el año pasado, supongo que como medio de comunicación de algo te habrás enterado, en donde las mujeres no somos nombradas, por ejemplo, entre otras medidas. Se habla sobre la representación de los géneros, pero a las mujeres no se las nombra en la ley. Es fantástico. Entonces, si retomamos la pregunta, ¿cómo afecta a las mujeres este nuevo detalle del cuestionario? La respuesta empieza a aparecer sola. Las políticas públicas que dependen de las estadísticas nacionales, el indicador objetivo sexo resulta absolutamente indispensable para diagnosticar, evaluar la situación y presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la esfera pública, la participación social, económica, salud, deporte, etcétera, y visibilizar brechas de desigualdad por razón de sexo que aún existen. Claro. Entonces, ¿es importante preguntar el sexo cuando estamos haciendo una estadística nacional para entender cuál es la situación de la población? Para el feminismo es importantísimo, porque nos indica saber en qué lugar están posicionadas las mujeres en la sociedad. Datos esenciales en los que se basan las iniciativas para aprobar y reformar leyes, diseñar políticas públicas y asignar presupuestos que los combatan, si no nos tenemos en cuenta la asignación de partidas, recursos estatales que atienden a las necesidades básicas de las mujeres, que se fundan precisamente en la diferencia sexual, no se van a poder establecer, porque justamente hay un montón de políticas públicas destinadas a las mujeres que se basan en la diferencia sexual. Si nosotros no tenemos en cuenta la diferencia sexual, ¿cómo nos vamos a enterar que esa mujer necesita una asignación? Que tiene que haber una cierta paridad en algunas cuestiones. ¿Cómo las políticas públicas que se construyen y se sancionan para evitar la opresión de las mujeres en esta sociedad van a poder hacerse, van a poder pensarse, si no sabemos la realidad de las mujeres? Cada vez se entiende más, y esto es un comentario que analizo cada vez que hablo con ustedes, y cada vez está más a la vista, que el género vino de alguna forma a desplazar el feminismo, después de tanta lucha, después de tanta... De alguna forma, esto de querer visualizar nada más que a través del género, y bueno, y mujeres trans, ¿no? Todas esas definiciones que se han dado, dejando de lado realmente, como decís vos, varón y mujer, y la necesidad de que tienen muchas mujeres, y ustedes hablan de las compañeras siempre, trabajadoras, como dice Roxana, de alguna forma estos grupos minoritarios vinieron como, y estas decisiones de gobierno vinieron como a dejar de lado toda esa lucha que ustedes han hecho del feminismo, diciendo, bueno, lo importante hoy es esto. ¿Puede ser? ¿O lo entendí mal yo? Yo la verdad que lo estás entendiendo perfecto. El género es el caballo de Troya dentro del feminismo. Esta cuestión de las identidades es el caballo de Troya. ¿Por qué? Porque no, digamos, si bien durante mucho tiempo las feministas usamos el concepto género, la realidad es que el género es una construcción social y es una construcción social que varía a lo largo de la historia. Pero la realidad es que por lo menos desde Trece Rosas, no todos los programas feministas sostienen lo mismo, pero Trece Rosas y el feminismo que Trece Rosas construye así, invita a la abolición del género, que es la desaparición del género, porque el género es la estructura social que construye el patriarcado, que nos diferencia y que nos define en una cierta cantidad de cosas. Si sos mujeres rosas, si sos varones azules. Si sos mujeres, jugar con la muñeca y desde que sos chiquitas te enchufamos un cochecito, y si sos varón, un camión, un avión y vas a conquistar el mundo. Entonces, eso tiene que ver con el género, no con la realidad material. Sí hay una diferencia, no la negamos. Las mujeres y los varones somos diferentes biológicamente. Ahora, eso no implica que nosotros podamos tener una sociedad donde seamos iguales, socialmente iguales. El patriarcado lo que hace es que un sexo oprima al otro. Sí. Yo la verdad que no... fue hace muy poco que empezamos con esto del género, y yo digo que bueno, está bien que las conquistas vayan llegando a diferentes minorías, y cuando hablo de minoría no es para
chicañar ni nada raro, sino que bueno, que todavía hay una minoría importante que bueno está trabajando para ser reconocida. Pero ¿cómo se empezó, cada vez más obvio cómo se empezó desde reconocer esa minoría, dejar de lado una lucha que ustedes han hecho que es a favor de la mujer, de la igualdad, ¿no? De la igualdad. Y hay un detalle, las mujeres no somos minorías, somos la mitad de la No, población. estoy hablando de las minorías. No, ya sé que vos no lo decís, digo que ahí está el detalle también, Claro, que las mujeres somos la mitad de la humanidad. Claro. Y en ese punto, cuando se nos quiere hacer entrar como una identidad más, se nos está... Sí, para mí dejando de lado. Una minoría de repente, pero bueno. Sí. Entonces, en este punto, y volviendo, porque el censo continúa, sigue habiendo algunos detalles para pensar, el borrado estadístico de las mujeres es una realidad y las feministas debemos combatirlo. ¿Por qué debemos combatirlo? Porque básicamente, a partir de esa diferencia sexual, hemos logrado una cantidad de avances. Claro. Ahora bien, si miramos la totalidad del operativo censal, nos vamos a encontrar con una sorpresa que nos hace reformular nuestra pregunta de partida. ¿Este nuevo detalle del cuestionario realmente afecta a las mujeres? En términos simbólicos, sí, ya que genera confusión en la población y sigue difundiendo una mentira. Esta idea de que mujer, varón son parte de una identidad y te preguntamos cuál es tu autopercepción. Pero en términos operativos, la realidad se impone por su propio peso. Luego de realizar la encuesta, los y las censistas deben completar una serie de planillas cuando termina el censo. O sea, ellos van haciendo los cuestionarios y después tienen que completar una planilla. Y una de las más importantes es la planilla de recorrido del censista, que es la C1, que registra de forma ordenada cada una de las viviendas, hogares y personas que fueron censadas y resume la información sobre la cantidad de personas por sexo que se relevó en cada vivienda, como también las que se realizaron en el censo digital, aparte. Entonces, a partir de estos datos se obtiene como resultado provisorio del censo. Recapitulando, esta planilla lo que permite es sacar los resultados provisorios del censo. Esto da cuenta de que la incorporación de la pregunta por identidad de género es una medida puramente simbólica para la tribuna, ya que a la hora de simplificar los datos, lo que importa es el dato objetivo, cantidad de varones y mujeres encontrados en cada vivienda. Exactamente, es más, te dicen que si vos no estás en tu casa podés pegar el código, si hiciste el censo virtual, y tenés que poner... el censo virtual. Claro, y tenés que poner... Ahora bien, cuando el censista se va, y marca en la planilla cantidad de viviendas, cantidad de personas, y en cantidad de personas está desagregado cantidad de varones y cantidad de mujeres. No, cómo se identifica cada persona. Entonces, simbólicamente, que se haya agregado esta pregunta es algo que genera confusión, que sigue haciendo pasar confundiendo sentimientos con realidades, pero por otro lado, a la hora de ir a contar la cantidad de personas, lo que importa es la realidad. ¿Cuántas mujeres y cuántos varones hay? Exactamente. Bueno, vos mismo lo estás diciendo. Entonces, da cuenta también de lo falluto que es toda esta política que se hace y cómo también va a terminar traicionando a todas esas personas que no se que plantean que tienen otra identidad o que han construido otra identidad, porque al fin y al cabo lo que hacen es, bueno, acá te incorporamos esta pregunta. Está bien, sí, después vamos a saber cuánta gente, cuando se analicen los datos del censo, va a estar esa estadística también de la identidad. Pero, digamos, ya Rosana lo ha explicado un montón de veces esto también. No, digamos, son medidas totalmente para demostrar algo que no son, para el aplauso, que no es. Porque al fin y al cabo, ¿qué cambia? ¿A quién le cambia esto? Si después al final los datos provisorios son, bueno, cantidad de varones y mujeres y no preguntamos más cosas más allá de la realidad de esa gente. Me viene una comparación, Dolores, cuando, viste, se hacen las elecciones, que tienen una planilla, primero es voto a voto y se cuenta todo y se anota todo, viste, y después hay una planilla general donde se anotan los datos generales, después sí, cuando se hace el reconteo final se tiene todos los datos, que es más o menos lo que va a pasar acá. Primero vamos a tener un dato general de cuántos hombres y mujeres y hombres somos, y después va a llegar el otro dato de género, ¿no? De la respuesta sobre la pregunta de género. Pero bueno, lo comparo con eso, porque me vino eso nada más, ¿no? Pero no está mal tener datos previos antes, tampoco es algo útil, digo, analizar todo un censo lleva su tiempo y claramente poder tener datos provisorios sirve. Ahora bien, lo que demuestra también es cómo que
se toman las decisiones, porque en teoría se enmarca toda una serie de políticas y de decisiones y de leyes que van por la igualdad de género, las identidades, y después vemos que es todo aire en lata también. Sí. Digo, le están vendiendo aire en lata a todas esas personas, y a las mujeres nos están ahorrando. Sí. Entonces, nadie sale ganando con eso. En particular, la clase trabajadora, como siempre dice Rosana, porque somos el 80% de la población, básicamente. Entonces, se entendió el punto de por qué, por un lado, esta nueva incorporación simbólicamente afecta a las mujeres, pero que por otro lado, a la hora de simplificar datos, el dato objetivo sigue siendo el mismo. Y no cambiaron nada. Y por último, para cerrar, me gustaría señalar que las mujeres que apoyamos la medida cautelar, denunciando que un documento oficial confunde sexo con identidad, hemos sido agredidas en distintos medios de alcance nacional, como la ACFEM y Página 12, bajo el concepto de TERF, como ya Rosana había estado explicando con lo del Encuentro Nacional de Mujeres. El transactivismo no tiene como objetivo que las mujeres nos desarrollemos socialmente en igualdad de condiciones y que el sexo no sea la medida de la subordinación. Por el contrario, pretende modificar ideología y políticas prácticas de la vida social en beneficio de sus intereses, pero que son lesivos para la mitad de la sociedad. Por eso insistimos en que las estadísticas y las leyes no pueden basarse en sentimientos o percepciones subjetivas de la realidad. Las mujeres no somos identidades ni autopercepciones, somos una realidad biológica, sexual, psicológica e histórico-social. Y de allí que la forma de indagar acerca de esta realidad en el censo que se nos viene tiene un componente ideológico que vulnera todas las luchas y todos los logros feministas. Bueno, ¿Se entiende? Se entiende, vamos a ver lo que decía yo, ¿no? Todos los logros que han venido con ustedes. Totalmente. Bueno, Dolores, la verdad que yo me quedé, cuando me pasaste el flyer, me quedé, digo, ¿qué censo 2022? Mirá vos, cómo... Sí, porque uno lo piensa y dice, es algo como además, muy general, ¿qué tiene que ver? No, claro, uno lo piensa desde el medio, uno piensa la estadística, bueno, yo pensaba, no preguntan si tenés una sala de salud a la vuelta de tu casa, no preguntan nada de eso, entonces vos te vas a la estadística, bueno, somos tanto, vivimos mal, vivimos bien, punto, pero mirá cuánto se hace desde, bueno, la lectura que pueden hacer ustedes desde su... punto de vista, la lectura que pueden hacer los demás y la lectura que puede hacer la gente que está trabajando con el género también, ¿no? Pero ¿cuánto se lee en un censo que nosotros lo vimos como una estadística nada más? La verdad que... Y que esto no es una casualidad, ¿eh? Está enmarcado dentro de una serie de políticas públicas que se vienen dando el año pasado. Ajá. El tema de que el indicador el primer número del quill que uno da del quiz cuando estás laburando, que das, que siempre indicaba que si es tanto es mujer. Sí, si 27 tanto o 20 varón, creo, sí. Claro, sí, 27 o 20. Sí. Digamos, la gran mayoría tienen esa identificación y por ejemplo eso se decidió borrar bien de vuelta, que en todos los formularios o que en la gran mayoría de los formularios oficiales, instituciones oficiales, uno se encuentra con que ya no te preguntan el sexo sino el género. El feminismo ha logrado una cantidad de logros a partir de la lucha basándose en esa diferencia sexual existente. Exactamente. Que es la que marca esa opresión que desde el momento en que vos naces mujer sabés que en el patriarcado vas a estar oprimida. Sí, yo me iba a estirar, yo iba a decir, bueno, de alguna forma el género vino a oprimir al feminismo, pero no me quiero ir tan lejos porque por ahí es para discutirlo largo y tendido y ver... Es que el género es la construcción que hizo esta sociedad de por qué tiene que haber dos géneros distintos donde nos socializan de manera distinta según con el sexo con el que nacemos. Sí. Y ahí está el punto. Sí. Ese es el problema del género. Por eso 13 Rosas milita la abolición del género, porque entiende que no debería existir esa estructura social que como una nació mujer, bueno, tiene que hacer una cantidad tiene que ser socializada de una determinada manera, y si uno nació varón tiene que ser socializado de otra forma. Porque justamente, para ser socialmente iguales, se puede tener una diferencia biológica, esa diferencia biológica puede existir, podemos construir una sociedad donde esa diferencia biológica no implique una diferencia social. El problema del patriarcado es que a partir de esa diferencia biológica construye la diferencia social. Exactamente. Entonces, nos encontramos con esa realidad. Si la lucha histórica del feminismo se haya basado en esa diferencia para lograr una serie de logros para las mujeres, por ejemplo, en políticas públicas, y hoy empecemos a borrar todo eso que indica que una es mujer, bueno, lo que está sucediendo es un borrado estadístico de las mujeres.
Y eso es lo que venimos a denunciar. Este censo aporta su grano de arena generando confusión entre identidad y sexo. Bueno, señorita, le agradezco mucho, le agradezco mucho. Yo siempre digo, yo que cada 15 días quedo siempre trabajando y mirando y tratando de aprender todos los días. Y lo repito, yo antes de siempre presentarla presento un programa machista, un bloque feminista. Más que nada para reconocer que uno es ignorante de muchas cosas y poder desde esa ignorancia seguir aprendiendo. Así que cada 15 días aprendemos mucho con ustedes y ojalá podamos todo este 2022 y seguir adelante por mucho tiempo más. Agradecido, le mando Muchas un gran gracias, saludo y Francisco. saludo para Roxana Dolores. Gracias. Saludos. Nos vemos en 15 días. Chao. Cómo no, nos escuchamos y nos vemos.